qué el Islam? Alguien puede afirmar que cree en Dios y que no es preciso seguir a ninguna religión. También hay gente que afirma que es suficiente con ser buena persona, como cada uno lo entienda, no hacer mal a nadie, y con eso aseguran que con ello al morir no irán a ningún mal lugar. A todas ellas le podemos preguntar si saben algo sobre quién es Saitán. En el occidente cristiano, la figura de Satán se supone como ángel que se rebeló contra Dios, considerándose una especie de contrario negativo de Dios que lucha contra él como si tuviese un poder especial. La caricatura de demonio con cuernos, rabo, tridente en mano se convirtió finalmente en algo burlón e irrisorio. Mucha gente ya no cree que exista algo así. Esto es resultado de disponer de una información equivocada sobre Satanás. En el Islam sabemos perfectamente quién es. No se trata de un ángel rebelde con cuernos. Se trata de un ser creado antes que los humanos con libre albedrío. Los ángeles, según el Islam, fueron creados a partir de la luz. Son criaturas que obedecen a Dios, no tienen libertad. Pero la naturaleza de los demonios, aquellos que decidieron desobedecer a Dios entre unos seres que Dios creó antes de los humanos, es otra diferente. Cuando Allah creó al ser humano, se lo mostró a los ángeles y a estos seres, que en el Corán se les llama jinn, y les dijo: esta es la mejor criatura de la creación, postraros pues. Los ángeles lo hicieron. Pero entre los jinn, Shaitán se negó. ¿Por qué no te postras?, le preguntó Allah. Y Shaitán contestó: yo soy mejor que él. Yo fui creado de fuego y este ser de mera arcilla. Y así fue como este personaje, quien adoraba a Allah junto con los ángeles en una elevada posición, sin ser un ángel, se declaró enemigo del ser humano y perdió todo lo que se había ganado. Él y los jinn que le siguieron son los demonios. Esto viene a colación de que Shaitán conocía perfectamente a Allah. No se le ocurría negar su existencia, decir Dios no existe, etc. Y sabía perfectamente lo que consiste obedecer y desobedecer a Allah. Y eligió libremente la desobediencia. Fijémonos en el siguiente ejemplo. Una obra de un edificio donde alguna gente está trabajando. Hay un hombre que no trabaja en la obra, no es parte del equipo, pero todos los días está mirando cómo se trabaja. Cuando se termina la obra, observa la cola de los trabajadores que van a cobrar el cheque y se pone a la cola también. Cuando llega su turno dice: he estado aquí todos los días desde que comienza el trabajo hasta que se termina, 8 horas completas. Le dicen: perfecto, está bien. ¿Quién eres? No te conocemos, no has hecho ningún trabajo aquí. ¿Cómo piensas que vamos a darte un dinero? Este caso es gracioso. Es el que no cree en Allah y no hace lo que pide Allah, pero luego pretende colarse y recibir la recompensa. Pero hay otro caso peor. El del hombre que se pone la ropa de trabajo, el gorro, los guantes, se dirige a la obra. Cuando está allí trabaja más que nadie haciendo de todo, a jornada completa. El día de la paga se encuentra con que le dicen que no hay cheque para él. ¿Por qué? Pues porque para trabajar en cualquier empresa uno tiene que pedir el trabajo, saber antes de nada qué hay que hacer, presentarse, escribir una solicitud, enviar el currículum con unos documentos. Sería ilegal que alguien trabajara por su cuenta sin decir nada a nadie en una fábrica. Alguien que nadie le conoce, que no haya hablado antes con el encargado, etc. A nadie se le ocurre trabajar así. Pero en la vida mucha gente vive así. Son los que dicen: no creo en Allah, pero hago buenas acciones humanitariamente y con eso ya está, ya me vale. El contrato de trabajo que tenemos los musulmanes es la shahada, reconocer a Allah y a su mensajero Muhammad como último profeta, y el trabajo es la obediencia a Allah. Shaitán cree en Allah, pero no le obedece. Hoy hay musulmanes que dicen: Allah conoce mi corazón, no importa los pecados que yo haga, porque Allah sabe que creo en él. Algunos hermanos exclaman: no importa no hacer el salah en su tiempo, lo importante está en el corazón. O algunas hermanas: yo no llevo el hijab porque lo importante
es comportarse bien y yo llevo el hijab en mi corazón. No hablamos de gente con dificultades que les impiden cumplir con sus obligaciones, sino de las excusas cuando no hay razón para ellas. Esto no produce resultados porque se está imitando a Shaitán. Sabe todo, cree todo, pero no hace lo que tiene que hacer. Se niega a rezar en su tiempo, se niega a pagar el zakat, deja todo para más tarde, etc. Allah dice en el Corán: los que creen y hacen buenas obras. No dice una de las dos cosas. Los que creen solo o los que hacen buenas obras solo. Y tenemos que esforzarnos todos según nuestras posibilidades. Ahora bien, supongamos que en este punto ya tenemos claro que hay que creer en Dios y seguir su guía para obtener el éxito y la felicidad en esta vida y en la otra. Alguien puede aparecer y decir: Dios es así, o de esta manera, o de esta otra. Y Dios quiere esto, o quiere lo otro. O Dios habla aquí, o Dios habla allí. Puede entrar en escena el imán, el sacerdote, el rabino, el pastor. Todos tienen algo, todos quieren hablar. Y mucha gente piensa al final que lo más correcto es afirmar que todos tienen un poco de razón y que voy a escucharles a todos y luego yo pues me fabrico mi propio camino con todo lo que me convenza, etc. Sin embargo, solo hay una manera de conocer a Dios y lo que nos pide, solamente una. Esta es la revelación. Dios dice: los judíos y los cristianos han recibido revelación. Dicen los judíos y los cristianos que Dios ha enviado profetas con el mensaje divino, y cada vez que las personas se han ido alejando del mensaje original y extraviado, Dios les ha enviado otro profeta para que regresen al camino correcto. Y nosotros decimos: perfecto, estamos de acuerdo con ustedes. Eso nos dice Allah en el Corán cuando envió a Abraham, a Isaac, a Ismael, a Jacob, a Moisés, a José, a Jonás, a Jesús, a otros. Sin embargo, leemos en la Torá: Dios creó el mundo y al séptimo día descansó. Al escucharlo vamos procesando. Dios creó el mundo, perfecto, muy bien. ¿Y al séptimo día descansó? Un momento, ¿acaso Dios es como un ser humano que después de crear el mundo se puso a bostezar y dijo: voy a echarme a dormir una siesta porque estoy muy cansado? ¿Ese es el Dios que tiene todo el poder? Nosotros tenemos en el Corán la Ayat Kursi que dice: Él es Dios, ni el sueño ni el cansancio le afectan. Y tenemos la Surah Ikhlas que afirma: no hay nada ni nadie que se le parezca. ¿Por qué? Porque Dios no se mezcla con su creación formando parte de ella. No necesita tampoco que una parte de su esencia descienda a la tierra y se materialice en una divinidad que a la vez está fuera del cielo y dentro de la creación, que necesita así comunicarse con los humanos para que los humanos le sigan. No hay nada de eso. Otro tema es el de los evangelios, claramente. Encontramos en la Biblia las palabras de Jesús: no me llaméis maestro bueno, porque bueno solo es Dios. Si Jesús era Dios y a la vez el Hijo de Dios, tenía un conflicto de personalidad. Es un caso curioso, ya que la mayoría de los cristianos no aceptan seguir las normas del Antiguo Testamento, como si Jesús hubiese prohibido todo lo anterior. Y Jesús en la misma Biblia dice que él no vino a rechazar la ley de Moisés, sino a cumplirla. ¿De dónde se sacaron los cristianos? De que lo único que importa es creer en Dios, aceptando que Jesús es Dios y el Hijo único de Dios al mismo tiempo, y que solo hay que amarse los unos a los otros y ya está, te vas a salvar sin más, porque Jesús murió por tus pecados y por tus faltas. Solo tienes que creer en Él, echarte a dormir y no importa el mal que hagas, porque ya si has creído en eso, ya está, solucionado. Tanto judíos como cristianos alteraron sus escrituras, en algunos casos sin querer. Por ejemplo, los auténticos rollos de la Torá se quemaron y se tuvieron que volver a componer. En esta nueva composición se omitieron, se añadieron y se cambiaron muchas partes sin mala intención, desde cuando se incendió el primer templo con el asedio de Nabucodonosor, hasta también podemos hablar de la segunda gran destrucción con los romanos después del ministerio de Jesús, que Dios le bendiga y le dé paz, sin hablar que también hubo otra gran destrucción entre medio por un faraón egipcio y bueno, en fin. Por eso los musulmanes aceptamos la Torá y el Evangelio originales, pero no los actuales, que son una modificación de otra modificación de otra modificación. Como decimos, en algunos casos se alteraron
sin mala intención, tratando con la mejor intención posible de volver a recomponer los textos que se habían destruido o que no estaban del todo completos, y en muchas otras ocasiones intencionalmente por todo tipo de intereses. Podemos hablar de un ejemplo. Actualmente, entre muchos judíos ortodoxos se descarta un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Esther, que forma parte tanto de la Biblia judía estándar como del Antiguo Testamento que tienen los cristianos, ¿vale? ¿Y por qué muchos judíos ortodoxos ahora mismo están abogando por descartar este libro y considerarlo herético? Pues porque está demostrado académicamente que no es más que la copia de un mito babilónico donde el dios Marduk y la diosa Ishtar se les representa aquí como a la judía Esther con Mordejai o Mardoqueo, ¿vale? Y alteran la historia buscando un interés concreto. La Biblia cristiana original tampoco se conserva, solo unos pequeños extractos en griego, que no era la lengua de Jesús, donde incluso curiosamente no hay ninguna alusión alguna a que Jesús fuera Dios ni hijo de Dios. Estos son solo un ejemplo de cada cosa. El que quiera puede investigar porque hay mares y océanos escritos sobre este tema. Por tanto, frente a esto, tenemos el Corán, que Allah mismo se compromete a preservarlo. Es fácilmente demostrable revisando las copias del Corán de hace siglos hasta hoy, como no ha cambiado una sola letra. Y si se cambiara sería muy fácil de descubrir, porque millones de musulmanes en el mundo tienen el libro memorizado. ¿Algún cristiano tiene memorizada la Biblia original, en lengua original? ¿Algún judío? Así que ya no solamente tenemos claro que hay que creer en Allah y obedecerle, sino sabemos la fuente a la que tenemos que acudir. Y por si esto fuera poco y no entendemos bien la fuente, tenemos la Sunna, que es la recopilación de todo aquello que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo y explicó sobre cómo entender y practicar todo aquello que tenemos en la fuente original y preservada por Dios. Así que Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino como misericordia para toda la humanidad, rescatar a todos los idólatras y desconocedores del mundo, como otro profeta más para los judíos, es descendiente de Ismael, y en la Torá hoy mismo se puede leer la promesa de que Dios hará un gran pueblo creyente de la estirpe de Ismael, y para rescatar a los cristianos que se habían dividido en muchas sectas, cada una con una versión de los evangelios a su gusto, discutiendo sobre si Jesús era solamente Dios, solamente humano, Dios y humano a la vez, o un ser humano adoptado por Dios que en primer lugar era humano y luego se deificó y se unió místicamente a él, o Dios. En fin, se mataban y perseguían por esto unos a otros, y esta es la historia de los primeros siglos del cristianismo. Por todo esto vino Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando llegó el profeta, algunos idólatras lo siguieron, algunos cristianos le siguieron viendo en él a el Paráclitos, un enviado de Dios profetizado por el Evangelio, y otros judíos también lo siguieron, pero el resto de la gente consideró seguir sus otros caminos. ¿Y qué dice Allah? Cualquiera que siga otro camino fuera de la religión de Dios no se le aceptará y en la otra vida será de los perdedores. Los judíos de Arabia estaban esperando un profeta en la época en la que vino Muhammad. Cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó a hacerse famoso como profeta, fueron a investigar. Todos corroboraron las señales, todos aceptaron que era un profeta único. Unos de ellos lo aceptaron, pero otros dijeron: sabemos sin lugar a dudas que es un profeta verdadero de Dios, pero estamos enfadados porque no ha salido entre nosotros y ha salido entre los idólatras. Por eso nos negamos a seguirle. Es famosa la historia en la que uno de los sabios judíos de la época fue en secreto a ver al profeta Muhammad y le hizo unas preguntas, y se dio cuenta de que el profeta Muhammad era un auténtico mensajero de Dios, y entonces dijo que aceptaba el Islam. Los cristianos aceptaron más fácilmente, oponiéndose lógicamente a altos cargos del clero que veían peligrar su situación personal en su sociedad. Así que, llegados a este punto, ¿por qué el Islam? Porque es la única manera de conocer a Dios puramente y acercarte a Él. ¿Por qué el Islam? Porque es la única manera de alcanzar la felicidad más alta en esta vida y en la otra. ¿Y por qué el Islam? Porque te garantiza la salvación en el día del juicio final. Que hay ataques contra el Islam y se difama el Islam constantemente,
cómo se difamó y se acusó de mentirosos, agitadores y pervertidores de la sociedad a todos los profetas desde el primero hasta el último. Cuánta gente acusó de impostor, de mentiroso, de embaucador a Noé, a Moisés, a Jesús y a Muhammad. ¿Y dónde está el éxito? Un día todos los gritos, discusiones, burlas, ataques, etc. se van a terminar y va a reinar un gran silencio. Todos estaremos pendientes de qué hará Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Nadie va a ser tratado injustamente. El que haya creído en Dios y haya obrado rectamente no tendrá dolor ni pena ese día, sino alegría, protección, como antesala de lo que le espera como recompensa en el paraíso. Pero el que creyó y no obró rectamente, se burló de los mensajeros, los difamó, se negaba a creer o solamente buscaba discutir y sembrar discordia, todos ellos dirán: ¡ay de mí, ay de mí! Se golpearán el rostro con las manos y dirán: ojalá hubiese creído, ojalá hubiese obedecido, pero me ensoberbecí, me reí, me burlé e incluso maltraté a los creyentes. Y su angustia, dolor y horror serán la antesala de lo que les espere en el infierno. Por todo esto, en el Islam no hay obligación de imponer absolutamente nada a nadie. Allah dice en el Corán: no hay coacción en la religión, la ikraha fid din. La verdad está muy clara con respecto al error. Así que uno puede escoger libremente seguir la verdad o seguir el error, y eso tiene sus consecuencias. Si se busca en esta época difamar al máximo al profeta Muhammad, al Islam y a los musulmanes, que son además los que más están sufriendo la injusticia y la opresión en todo el mundo, por algo será. Es lo que ocurrió a todos los profetas y mensajeros de Dios. Allah lo permite para que nosotros regresemos al camino recto, aprendamos y practiquemos más nuestra religión y también para purificar nuestros pecados. Con respecto a los que se extralimitan en su enferma lucha contra el Islam, Allah les permite una parte de lo que desean hacer, para que no tengan excusa en el día del juicio cuando sean castigados. No hay nadie que se escape al control de Allah. Cuando decide algo, nadie puede quitarle su poder. ¿Qué gana quien toma a Allah como su Señor? Y aquel que por el contrario decide declararle la guerra, ¿qué éxito podrá alcanzar? Para combatir la oscuridad es preciso ser luz. Y ese es el arma del Islam. Cuando los musulmanes practican correctamente su religión, Allah les da luz y esa luz ilumina. Y esta es la razón de por qué está el Islam en este mundo.